Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con distintas emisoras que nos toman en todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Quiero contarles que nos vamos a ir a algún lugar de Colombia. Allí está el mayor general Luis Erlindo Mendieta Ovalle. El mayor general es un oficial retirado de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional de Colombia, que inició su carrera allá por 1974. En 1998 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en lo que se llamó la toma de Mitú. Estuvo 10 años secuestrado en poder de la FARC y hoy, ya felizmente liberado, bueno, evidentemente tiene exigencias que fundamentalmente ponen a la FARC contra la pared. Porque creo, yo también, que deben aclarar por qué tantos secuestrados, tantos daños que ha ejercido en el país, en casi todo el país, con sus secuestros y con sus atentados. Es un lujo para nosotros saludar al general Luis Erlindo Mendieta Ovalle. ¿Cómo le va, general? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, presentarle un cordial saludo y por supuesto saludar también a todos nuestros seguidores, tanto en el canal, por la radio y por estas redes. Si usted tuviera que sintetizar tantos años secuestrado y tantos años bajo un rigor durísimo que ejerció sobre su persona y sobre tantos otros secuestrados, estas organizaciones nucleadas en las FARC, ¿cómo lo definiría, general? Sí, son tratos crueles, inhumanos, degradantes, las mismas torturas, sometidos a toda clase de vejaciones, de humillaciones, el estar también en los jaulas de concentración donde ellos nos internaron, allí hacinados con toda clase de limitaciones, tanto de alimentación como de medicamentos, también el caminar por muchos sitios de la selva, fue una situación supremamente difícil, creo que esa es la definición que ya le he mencionado. Yo sé que es muy difícil sintetizar todo esto porque 10 años secuestrados bajo una situación, yo diría, de un rigor exagerado, que han sufrido ustedes los que estaban secuestrados. Evidentemente han dejado marcas en usted. ¿Qué es lo que más hoy usted quisiera borrar de su mente de toda esta experiencia que vivió? Se quisiera borrar todo, pero infortunadamente no es posible. Por eso estos crímenes de guerra, estos crímenes de lesa humanidad, como es la misma toma de rehenes, el secuestro, pues deja unas huellas imborrables, tanto físicas como psíquicas. Y como son permanentes, pues uno quisiera, por ejemplo, que de noche se pudiese dormir y despertarse tranquilamente, pero no. Las pesadillas regresan, se siente uno que está en la jaula, que está con las cadenas, con los candados, y eso ocasiona la pesadilla que afortunadamente mi señora es la que me saca de ellas y reacciono o me despierto. Todo eso lo quisiera borrar para llevar una vida normal. Por eso en este momento estoy en el campo, pues no hubo oportunidades laborales en otros aspectos, y por ello los secuestrados, los rehenes, siempre somos objeto de estigmatización, de exclusión, y por eso estoy en el momento en el campo, pero sí, se quisiera borrar todo eso, por supuesto. La guerrilla ahora parece ser que está arrepentida, piden perdón por lo que han hecho y consideran que el secuestro fue un gravísimo error del que no pueden otra cosa que arrepentirnos. ¿Con eso le alcanza,
ese tipo de declaración de parte de la FARC? No, porque ellos en las declaraciones, primero ante Fiscalía, después una jurisdicción que hubo de justicia que se denomina Justicia y Paz, y ahora con la jurisdicción que se creó, la JEP, pues ellos allí no han dado a conocer ese reconocimiento de los secuestros, de la toma de rehenes, de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad que cometieron. En su tiempo únicamente lo llamaban era como retenciones, como capturas, como aprehensiones, pero también lo llamaban, eran secuestros, no secuestros no, sino prisioneros políticos y prisioneros de guerra. Ahora, al utilizar el término secuestro, pero lo hacen en un oficio que va especialmente dirigido a los medios de comunicación y seguramente a la sociedad, cuando ellos allí en la JEP deberían era dar nombres, quiénes idearon, cuáles lideraron, cómo se conformó esa empresa criminal y quiénes son los responsables de toda esa cantidad de delitos, cada uno de ellos. Por otro lado, usted me habla del perdón. El perdón solamente, ojalá tuviéramos ese don espiritual, pero lo que se requiere es que haya un acto de contrición y además el perdón se debe merecer. Y ellos lo que han hecho por tantos años es únicamente ofender la dignidad de las víctimas, donde estos últimos 4 años que lleva esa jurisdicción especial, le salieron con un quizás, después salieron con una reparación para las víctimas de unas escobas y traperos. Es decir, que ellos no han hecho ningún gesto de aproximación y de consideración para evitar seguramente muchas implicaciones que hoy pues tienen que afrontar porque no han tenido ese valor de decir las cosas por su nombre y sobre todo respetar los mismos acuerdos de paz que se firmó con el gobierno nacional. Los crímenes, sin ninguna duda, podríamos considerarlos sin error alguno que fueron de lesa humanidad. Evidentemente, crímenes de guerra en unas cárceles realmente, bueno, que usted solo conoce, yo no las conozco, mucha gente no las conoce, pero sabemos que fueron de un rigor, de una violencia y sobre todo una influencia mental terrible. ¿Qué rescataría usted de esas características en las cuales estuvo relegado? Lo de rescatar es, yo soy muy creyente en Dios, seguramente la reunión espiritual con el Todopoderoso para que cada día Él me permitiera sobrellevar la situación y vivir minuto a minuto, hora a hora, lo difícil que se estaba atravesando, pero lo más importante era que hacia el futuro pedirle a Él que nos permitiera, y en el caso particular, regresar al seno familiar y darle el abrazo a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los seres queridos. Pienso que rescatar sería únicamente esa parte, porque por lo demás estar allá en las condiciones, pues todo fue supremamente difícil y vuelvo a repetirle, todo eso se quisiera es olvidar. Olvidar. Y se puede olvidar, general, disculpe que le haga preguntas que parecen con respuesta automática, ¿no? Pero escucharlas de su palabra es muy importante. ¿Se puede olvidar? ¿Usted olvidaría lo que ha vivido durante tantos años? Se quisiera, pero no se puede porque los recuerdos son constantes. El hecho de estar uno compartiendo con la familia, de tomarse una bebida caliente o compartir una comida, el salir de pronto a algún sitio a pasear, pues eso inmediatamente uno vuelve a la situación de cautiverio, de la situación allí de rehén. Es decir, que siempre se está recordando todas las situaciones que allí se vivieron, las carencias que allí se tuvieron, y es inevitable la comparación a lo que tenemos hoy en día. En este momento, el estar aquí con esta ropa seca, el estar aquí con una buena iluminación y estar seguramente conversando con usted, eso inmediatamente me hace comparar a la situación de allá. Es decir, estar uno embarrado, húmedo, de mal olor, y aparte de eso, de estar en una oscuridad como era la misma selva y esas jaulas que allí construyeron, pues eso indica que inmediatamente uno está recordando todo eso y por lo tanto es difícil olvidar. Usted vivió muchos años preso,
en las cárceles de la selva, con toda esa situación que lógicamente imaginamos que era terrible. ¿Cómo evaluaría usted la actuación del doctor Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, cuando llegó a un acuerdo con la FARC? Sí, recordar que fueron casi 12 años de estar allí en esas jaulas de concentración y él dio el paso, seguramente lo había planeado desde muchos antes para establecer ese diálogo de paz con las FARC. En su momento se quiso dialogar en la condición que las FARC eran las víctimas y no los victimarios y que el Estado era el victimario. Y ahí es donde nosotros iniciamos un gran movimiento porque se nos estaba excluyendo, se nos estaba invisibilizando y por eso con varias personas iniciamos todo un trabajo que llevó en ese avance, ese proceso de diálogo a tenernos en cuenta. No estuvimos de acuerdo con todo lo que de allí salió de ese proceso de paz. Hicimos muchas observaciones, no se tuvieron en cuenta. Posteriormente hicimos campaña por el no, porque no estábamos de acuerdo. Sin embargo, a pesar que se ganó el plebiscito, no se respetó. Después se impulsó la ley de Fast Track para que el Congreso la aprobara. Allí incluso fuimos citados al mismo Palacio para escucharnos también. Nuevamente hicimos todas esas reclamaciones, si es el término, pero tampoco fuimos escuchados. Y por eso de ahí en adelante hemos iniciado todo un trabajo social de respeto a los derechos humanos y sobre todo buscando defender los derechos de las víctimas que las FARC ocasionaron en Colombia. No solo de la fuerza pública, sino también de centenares y miles que fueron afectados por esta organización terrorista en los campos, en las zonas rurales y en las ciudades. Por eso el balance no es aprobatorio, es desfavorable, porque únicamente los beneficiados fueron los integrantes de la FARC, mientras que las víctimas que ellos ocasionaron hemos sido totalmente los excluidos y los que no se nos tuvo en cuenta debidamente. ¿Usted cree que hubo algún tipo de acuerdo previo entre la FARC y Juan Manuel Santos para llegar a las resoluciones que llegaron, de integrarlos a la política, a la vida normal, a la vida democrática, incluso a ocupar puestos de poder en el Congreso? Sí, por supuesto, tuvo que haber los acuerdos porque el hermano del mismo presidente Santos era el que lideraba las conversaciones allí en La Habana. Por lo tanto, él fue que direccionó toda esta sesión, toda esta concesión que le dieron, porque es que el otorgarle las 10 curules en el Congreso de la República, mientras que las víctimas que ellos ocasionaron no, y donde la FARC va a estar legislando, haciendo leyes para todos los colombianos y especialmente para los de la fuerza pública que resultaron afectados y todo ese número de víctimas, pues yo pienso que no es posible porque allí se desequilibró esa ley. Eso que debería estar allí, lo que llaman los pesos y contrapesos. Ahora, que se le haya otorgado también posibilidades en el Ejecutivo, una jurisdicción especial hecha a su medida, donde va a ser un tribunal de la impunidad, donde ellos seguramente van a estar en sus casas y no respondiendo por los miles de delitos que cometieron en casos específicos de secuestros, de asesinatos, de desapariciones y toda esta cantidad de cosas. Entonces, ahora, también se les dio posibilidad de estar en el Consejo Nacional Electoral con un magistrado. También se les dio personería jurídica a su partido político con las mismas siglas, FARC, que esto es un hecho revictimizante, el solo hecho de cada rato estar escuchando FARC, eso revictimiza a todos los que fuimos afectados. Se le dio haber dado otro nombre a esa agrupación política, pero ellos no han procedido en este momento a hacerlo. Ahora, ese partido político tiene financiación del Estado, miles de millones de pesos que le dan, un centro de pensamiento también que lo tienen, mientras que la otra contraparte que fue afectada por la FARC, pues fue excluida de todas esas posibilidades políticas en el Ejecutivo, en todo este sistema de justicia que se creó en el mismo partido político y en la misma financiación. Y aquí también otra cosa más grave, las ayudas internacionales llegan únicamente direccionadas para las FARC, es decir, para sus integrantes en todos sus aspectos de desarme, de desmovilización, ahora de reintegración, de reinserción, pero las víctimas que ellos ocasionaron, no. Entonces vea el desbalance que se está presentando. Absolutamente. Y por eso somos activistas en este sentido. Sin duda, sin duda. Es algo inexplicable. Dígame, general,
¿Quién es Martín Sombra? Sí, Martín Sombra es un integrante de la FARC, del Estado Mayor de esa organización desde hace muchos años y que en 5 años aproximadamente tuvo el control de todos nosotros los que estábamos allí como rehenes en esas jaulas de concentración. Era el líder, el cabecilla que allí daba las órdenes e instrucciones para todos estos tratos crueles, inhumanos, degradantes, para ese desplazamiento por la selva que lo hacíamos en condiciones infrahumanas. Era una tortura permanente y él era el que direccionaba esto. Y lo otro también es que en un caso de uno de nuestros compañeros que se enfermó, tenía problemas psicológicos, pues él lo sacó de una de estas jaulas de concentración y lo desapareció. Tenemos entendido que al parecer fue fusilado, pero hasta el momento no ha dado razón de... Entonces, para él, para mi concepto, es un criminal de guerra y un criminal de lesa humanidad que cometió toda esta clase de delitos en contra de la humanidad. ¿Podemos aventurar que lo fusilaron? Sí, un intendente, un integrante de la policía que salió en la operación Jaque, le escuchó decir a unos integrantes de la FARC en una de estas jaulas que Luis Hernando Peña había sido fusilado y en este momento pues está desaparecido. Y tampoco los que han comparecido ante la JEP no han querido dar los datos, no solo de Luis Hernando Peña Bonilla, sino por ejemplo de los 800 secuestrados que la FARC tenía al momento de iniciar las conversaciones. ¿Qué pasó con ellos? Y de la cantidad de desaparecidos y crímenes que cometieron. No dan ninguna información, evaden su responsabilidad. No se sabe nada tampoco de si apareció el cadáver, si hay algún dato concreto que pueda inducir y hasta creer firmemente que sí, que este hombre ha sido fusilado. No hay ningún dato. Hasta el momento, como no han dado ningún dato, no han querido aportar verdad, que aquí viene el problema de los pilares fundamentales de ese proceso de paz que ellos iban a contribuir con el derecho a la verdad, que no lo están haciendo, el derecho a la justicia, que también están, veremos, el derecho a la reparación, que también han sido ofensivos, y el derecho a la no repetición, porque aquí lo que vemos es que una parte de la FARC negoció en el proceso de paz y una parte de los mismos negociadores sabotearon ese proceso y volvieron a las armas. Es decir, que la FARC en este momento tiene un brazo político, pero también tienen un brazo armado actuando en las selvas de Colombia. ¿Cómo se va a garantizar ese derecho a la no repetición? Y ahora, el poder económico que tienen por la situación del narcotráfico, de la minería ilegal, y ahora que incluso están sacando videos en las regiones donde están convocando a las personas nuevamente para que se presenten todos esos casos de extorsiones, del pago de vacunas, cuotas, etcétera. Es decir, contribuciones que quieren hacer, pues indica que la FARC está actuando en todos los órdenes. ¿Usted piensa que la justicia, la de hoy, con esta gente dentro de puestos de poder en el Congreso, va a poder llegar al final y imponer las sanciones que cada uno de ellos merece? No, no va a llegar porque en el acuerdo van a ser unas sanciones políticas, más no aplicar la verdadera justicia. Por eso ese tema quedará seguramente para en unos años, de acuerdo como avance la misma situación política en el país y de violencia, para conformar un nuevo tribunal que ahora sí los juzgue, seguramente una nueva comisión de la verdad, una nueva unidad de búsqueda de desaparecidos. Pero si ello no ocurre, pues obviamente se tendrá la puerta de acceso a lo que se llama justicia universal o la misma Corte Penal Internacional, porque pues Colombia es firmante de ese tratado del Estatuto de Roma. Injusticia, ¿verdad? Una gran injusticia. Sí, porque hasta el momento no hay justicia y parece que no va a haber. No. Ni reparación tampoco. ¿Y usted cómo ve a los restantes integrantes del Congreso de la Nación cuando tienen de compañeros a estos asesinos, compartiendo con ellos el debate político? ¿Qué visión tiene usted de esos que no fueron integrantes de la FARC, pero hoy están conviviendo en un debate hacia dónde va Colombia políticamente? Sí, ahí le corrijo, pero ellos sí estuvieron en la FARC, estuvieron en las filas. No, me refiero a los otros políticos que no estuvieron. Ahí por supuesto que allí
sectores del Centro Democrático, por ejemplo, Claro. en los primeros debates habían muchas ofensas, los llamaban criminales, asesinos, por supuesto. Y ya como van pasando los meses y los años, ya ha disminuido Claro. esa agresividad contra ellos. Ya los Ahora vemos incluso conviven, en fotografías. ¿verdad? Ahora Sí, conviven. seguramente por los diferentes debates, pues los vemos en el mismo escenario en el Congreso de la República, pero al salir muchas veces los periodistas interrogan al uno y al otro. Es decir, que ya se entra como en mayor confianza, pero también los pronunciamientos de los dirigentes políticos tradicionales, un sector de ellos, pues porque otros están con ellos, es opositor y siempre hacen pronunciamientos fuertes buscando todos estos temas que ya le he mencionado. Eh, General, lo cambio de tema y le pregunto, ¿cómo ve usted esta situación que vive el expresidente Uribe, que está preso, aparentemente es así la definición jurídica, en su casa? Sí, él está con la restricción de libertad pues, Ujú. producida por la Corte de Justicia en este caso, y seguramente pues allí no se puede movilizar, pero como hay garantías seguramente por la investidura que tiene de haber sido presidente, tiene suficiente protección, pues eso garantiza que en cualquier momento pueda acudir a la justicia. Ahora, el proceso que se lleva contra él por los periodistas, los investigadores que han publicado cantidad de cosas en todas las redes, en todos los medios, pues demuestra que se trata de una injusticia y de una persecución, que aquí hay que llamarla por su nombre, que está haciendo la izquierda en contra del presidente y no le perdonan sus 8 años de gobierno donde prácticamente doblegó a las FARC y de lo que cual soy testigo mientras estuve allí en esas jaulas de concentración y por todos los rigores que tuvimos que pasar, las dificultades por ese accionar en ese gobierno, los 2 periodos presidenciales del doctor Uribe, porque se sintió allí que se afectó a las FARC, se les disminuyó, casi que se logra vencer. Seguramente si hubiese habido un tercer periodo, la situación hubiese sido diferente por parte de las FARC. General, hay un corredor de opiniones que surgen en el exterior de Colombia, pero que vienen desde el seno de Colombia, donde se identifica al actual presidente Iván Duque, una persona de buenas intenciones, pero sin la característica necesaria en cuanto a su personalidad para asumir las responsabilidades del cargo de presidente. ¿Cómo lo ve usted hoy? Yo lo veo como una persona tranquila, calmada, sosegada. Por supuesto que en sus declaraciones, en los medios de comunicación, en sus expresiones, trata de tener un lenguaje adecuado como gobernante del país, sin tener esas alteraciones que muchas veces nosotros sufrimos en nuestra voz de gritar, etcétera. Y él no lo hace. Pienso que de pronto le critican esa parte, pero en mi concepto las cosas las ha estado haciendo bien y de momento pues lo estamos apoyando esa gran inmensa mayoría de colombianos que siempre estuvimos y hoy en día estuvimos en campaña y hoy en día estamos con él ya gobernando en la presidencia de la República, apoyando por supuesto todas sus decisiones. O sea que usted de alguna manera desmiente o rechaza esta apreciación de algunos sectores políticos de Colombia que visualizan al presidente Duque como una persona que no tiene el carácter adecuado para enfrentar políticamente las decisiones que hoy necesita Colombia. Algunos seguramente creen que se establezca estados de excepción para tener seguramente medidas restrictivas y seguramente para aplicar todo el peso de la ley en los disturbios y manifestaciones que se han tenido, la misma presencia de la fuerza pública, seguramente con tanques, soldados en las ciudades. Pero pienso yo que él ha dejado en facultad, y también la tienen, las autoridades municipales, por ejemplo, de decretar un toque de queda. En los casos de Bogotá, Cali, Medellín, que han sido los más afectados, allí los alcaldes que son de esta tendencia socialista, pues deberían imponer esas medidas y no lo han hecho. Han sido tolerantes, yo diría que no han ejercido su función como alcaldes, sino que en su espíritu seguramente de universidad,
ese espíritu casi que revolucionario, pues están gobernando de la misma manera y se les ha olvidado es que son los alcaldes de cada una de las ciudades y que por lo tanto tienen que tomar las medidas legales de acuerdo a la Constitución, a la ley que ellos tienen para controlar las situaciones de orden público de cada una de las ciudades. Porque en el caso específico de Bogotá, que una alcaldesa salga a denunciar la policía y a incitar prácticamente a la gente a hacer manifestaciones, pues no está actuando como alcaldesa, está actuando con un espíritu casi que revolucionario de incitación a todos estos desórdenes estudiantiles y para que se desobedezca y no se acate la autoridad. Bien. Estimado general, mayor general Luis Erlindo Mendieta Ovalle, muchísimas gracias por estos minutos. Me gustaría preguntarle cómo ve el futuro de Uribe. ¿Lo ve de mucho tiempo recluido en su casa o ve que hay posibilidades de una recuperación de la libertad, el derecho de salir y movilizarse haciendo sus actividades? ¿Cómo visualiza usted una solución? Lo visualizo en libertad porque de acuerdo a las investigaciones, los abogados y todo lo que se ha filtrado en los medios de comunicación, allí lo que hay es un montaje, es de la extrema izquierda, primero para que no ejerza como senador, segundo para llevarlo a la cárcel y tercero para que en el futuro pierda toda esa capacidad de maniobra política para seguramente direccionar las masas hacia un dirigente político como nuevo presidente de la República. Como ha sido una piedra en el zapato para la izquierda, pues obviamente tiene a todos estos sectores confabulando, seguramente falseando pruebas, comprando testigos, porque es lo que hemos visto en los medios, y eso ha indicado que en este momento esté allí de reclusión en su casa, y eso ha contribuido seguramente el no tener claridad en las decisiones judiciales, porque allí pues también han sido infiltrados por estos grupos de izquierda y esas decisiones pues han afectado esa libertad del presidente Uribe. Para despedirlo, mayor Mendieta, quiero preguntarle, y tenemos que terminar, usted está en libertad, está recuperando sus derechos civiles. ¿Cómo está su espíritu para enfrentar esta nueva vida que le toca al lado de su familia, gracias a Dios? Y la posibilidad de desarrollar sus actividades profesionales. Sí, de momento Dios me dio la oportunidad de tener posibilidades de una nueva vida. Es decir, que nací un 13 de junio, fui rescatado un 13 de junio por parte del Ejército Nacional en la Operación Coincidencia. Caballo. Y es una nueva oportunidad que me dio el Todopoderoso y trato de disfrutarlo plenamente con mi familia, con mis seres queridos, de disfrutar cada oportunidad en la cual podemos compartir y por supuesto estar participando con la sociedad de muchos temas. Por eso la visualización hacia futuro es seguir trabajando en este momento en esa defensa de los derechos humanos, especialmente de los integrantes de la fuerza pública, de las víctimas que estuvimos allí en esas jaulas, de todo ese número de personas que fueron afectadas por el terrorismo y la violencia que ejercieron las FARC. Aquí seguiremos llevando esa vocería para que hacia futuro, ojalá con nuevas instancias, tanto en el legislativo y seguramente democráticas y también en el ejecutivo, pues podamos también nosotros llegar a tener alguna representación para buscar el equilibrio de esa balanza que en este momento está totalmente desequilibrada a favor de las FARC con toda la institucionalidad que se creó y en las cuales ellos están ejerciendo todos esos cargos de poder. General Mendieta, muchísimas gracias, le mando un cordial abrazo, deseándole que sus próximos días sean de plena felicidad junto a su familia y que, bueno, y que pueda rehacer su vida y fundamentalmente integrarse a una sociedad que lo necesita. Sí, muchas gracias y afortunadamente hoy en día pues no tengo los fusiles que me están apuntando. Durante esos casi 12 años eran las amenazas apuntando los terroristas de la FARC con eliminarnos en cada segundo, en cada minuto, en cada día. Hoy, afortunadamente, esos 12 años de presión permanente de asesinarnos, pues ya pasó y hoy en día estamos disfrutando la libertad y compartiendo con mis seres queridos y eso es lo más importante en este momento. Muchas gracias y muchas bendiciones. Igualmente para usted. Muchísimas gracias. Un honor haber conversado un ratito con usted. Que siga muy bien. Muy amable, gracias. Hasta pronto. Nosotros hacemos la pausa, nos quedamos reflexionando
aquellos que no hemos vivido esa tragedia, aquellos que lo hemos visto desde lejos e imaginamos cómo vivía esa gente que fue privada de la libertad bajo instancias de vida absolutamente trágicas. Algunos quedaron en el camino, gracias a Dios el general está ahí, hoy día reunido con su familia y rehaciendo su vida. Ojalá se repita también con muchos otros. La pausa, volvemos enseguida.